buenos días, mis hermanos. Buenos días, bendito sea Dios por este nuevo día que nos da. Y qué hermosas alabanzas, ¿verdad? Que estoy bien, de veras que tengo paz. Solamente reconciliados con Dios tenemos paz. No hay ninguna otra forma, no hay nada. El mundo ofrece muchos sistemas para liberarte, para que tengas disque felicidad y paz, pero no es cierto. Mientras sean superficiales, mientras no sean profundas, no vayan al meollo del asunto, que es reconciliarte con Dios, nunca van a tener paz. Y en esta mañana, hermanos, precisamente vamos a ver eso, la diferencia entre el rito superficial y la adoración interna, la profunda, que es la que de veras vale. Y mi hermano estaba leyéndoles el pasaje, y los que llegaron más temprano los leyeron, Romanos 4, del 1 al 8, esa fue la lectura que tuvimos en la mañana de hoy, Romanos 4, del 1 al 8, sobre la fe de Abraham. Y ahorita vamos a ver la fe de Abraham versus la circuncisión. Y de eso se trata este tema del día de hoy. ¿Qué es la circuncisión? ¿Y qué valor o qué mérito, qué es lo que tiene el día de hoy? Originalmente le había puesto a este mensaje ritos, reglas y ordenanzas, la forma equivocada en que el hombre busca la justificación. Y hoy en día ya lo es. En algún momento fue válido por algunas razones, pero siempre y cuando el corazón del adorador esté con el Señor. Si fuera un rito externo, no vale de nada, hermanos. Y les voy a dar un ejemplo. Un ejemplo en la religión del hinduismo. ¿Quiénes de ustedes conocen cómo es la cultura de la India? Pues la religión del hinduismo, les voy a dar por tantos casos, un solo caso de tantos miles que hay, tiene un libro sagrado. El hinduismo tiene un libro sagrado que declara esto: aquellos que se bañan en la confluencia del río Negro y el río Blanco, el Ganga y el Yamuna, van al ciclo. ¿Y cuál es el ciclo? Pues el ciclo de la vida, ¿no? Como muchos predican. Otro escrito sagrado de los hindúes dice que el peregrino que se baña en ese lugar obtiene absolución para toda su familia, e incluso si ha perpetrado cientos de crímenes, solamente por remojarte ahí. Solamente el que se baña en ese lugar tiene absolución para toda su familia, o incluso si ha cometido crímenes, y es redimido en el momento mismo en que toca el Ganga, cuyas aguas limpian todos sus pecados. ¿Y quién lo determina? ¿Quién lo dice? Bueno, pues en este festival, la orilla de los ríos se llena con cientos de tolos de afeitado, donde los devotos se desnudan por completo y son rasurados en todo el cuerpo, incluyendo sus cejas y pestañas. ¿Quién ordenó eso? Todo el pelo afeitado es recolectado minuciosamente y luego es arrojado al agua mugrienta. Pues por eso está así como está. Los escritos hindúes aseguran a los peregrinos que por cada cabello lanzado al río se promete residencia por 1.000.000 de años en el ciclo. ¿Quién inventó eso? Y el artículo terminaba con el comentario: millones que acuden con hambre espiritual salen de allí con paz en sus corazones y una fe renovada. ¿Fe en qué? ¿Fe en qué? Qué engaño más infernal y condenatorio del diablo, ¿no es cierto? Y ahí va la borregada y le hace caso. Sí, vamos a remojarnos. Y ahí se van. Y se creen al que inventó todo eso. Y este es tan solo, hermanos, uno de los casos de sistemas religiosos centrados en las obras, creados por los hombres que a la luz de la Biblia menosprecian el Evangelio de Cristo. No hay otra forma, no hay otra explicación. A la luz de la Biblia menosprecian al Dios vivo y verdadero. Y estás bajo inspiración de Satanás, no hay otra manera de decirlo. Y todos los cuales buscan convencer a las personas de que pueden ser hechas justas antes que Dios, ante Dios más bien. Pueden ser hechas justas delante de Dios y tener un lugar garantizado en el cielo, ¿no? O en el más allá que ellos se inventan, ¿no? Sí realizan siempre y cuando ciertos ritos y ceremonias, ¿no? Y algunas religiones son mucho más sofisticadas, claro, que otras, y humanamente atractivas que otras. Pero todas comparten la común creencia falsa, ¿sí o no? Lo sabemos, la común creencia falsa en la justicia por obras, expresada de una u otra manera. Una vez el pastor MacArthur dijo un punto muy interesante, que solamente hay dos religiones. Una, la de salvación por gracia, que es la palabra de Dios, la religión verdadera, pues.
y todas las religiones falsas que son por justificación, por el mérito humano. Está la de la gracia salvadora y la del mérito humano. No hay más. Eso es la misma gata pero revolcada, ¿no? Como quien dice, es la misma religión, pero con diferentes presentaciones. Pero todo es justicia por mérito humano. Y así que es. Así es. Así que el hombre natural cree que por instinto que de alguna manera él puede hacerse a sí mismo justo delante de Dios por medio de sus propios esfuerzos humanos, ¿no? Bueno, pues estableciendo que Abraham, el primero de los patriarcas, el ejemplo supremo de un hombre piadoso, ¿sí o no? Fue salvado ¿por qué? Por fe y no por obras. Lo que acabamos de leer, hermanos, en la lectura de Romanos 4 del 1 al 8, ahí denle un repaso si lo desean, que es precioso pasaje, Romanos 4 del 1 al 8, eso es lo que hizo Abraham. Y toda esa historia de Abraham, el apóstol Pablo la vuelve a traer a la luz en su momento, en su tiempo y en sus días, y les escribe a los creyentes de la iglesia de Roma. ¿Y cómo procede Pablo a establecer el hecho de que Abraham fue salvo a través de la gracia de Dios? Aunque fue fe de Abraham, su responsabilidad humana fue creer, lo sabemos, fue por la gracia de Dios. Y no necesariamente por haber sido circuncidado o por guardar la ley, ¿no? El argumento de Pablo es que si Abraham, el padre de la fe, fue salvado por la gracia de Dios y por su fe en esta, entonces todas las demás personas deben ser justificadas sobre esa misma base, ¿sí o no? Y por el contrario, si el patriarca no podía ser justificado por ser circuncidado o por guardar la ley, entonces pues ninguna otra persona debía hacerlo tampoco, ¿no? En este pasaje de Romanos que vamos a ver, hermanos, aquí Pablo nos está demostrando que la fe justificadora de Abraham no vino como resultado de su circuncisión. Así que, hermanos, vayamos a nuestro pasaje, que es Romanos 4, del 9 al 12. Dice nuestro pasaje así, amén. Dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Amén. Así que como es su más característico estilo del apóstol Pablo, él anticipa la pregunta que los judíos le harían en este punto de su argumento. Algunos le dirían, si Abraham fue justificado por su fe solamente, ¿por qué exigió Dios la circuncisión de Abraham y de todos sus descendientes? Buena pregunta, ¿no? ¿Por qué exigió Dios la circuncisión de Abraham y de todos sus descendientes? ¿Por qué? Bueno, pero para comprender este pasaje tenemos que entender lo importante que era la circuncisión de los judíos. Acuérdense siempre analizar cada lectura dentro de su contexto. La circuncisión, hermanos, hermanas, es el rito religioso practicado por los hebreos y por algunos otros pueblos antiguos, que aún en algunos círculos de judíos y de musulmanes se conserva hasta el día de hoy y se sigue practicando. Consistía simplemente, hablando biológicamente, en la eliminación quirúrgica del prepucio, un cuerito del miembro reproductor masculino, y en el Antiguo Testamento los hebreos lo realizaban al 8º día de nacimiento de los bebitos varones. Por ejemplo, si me acompañan a Génesis 17, 12, se le practicaba en cuanto nacían los bebés varones, al 8º día de nacimiento, tenía sus razones biológicas, perfectamente bien argumentadas. En Génesis 17, 12 hay una regla. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. ¿Ya vieron? O sea, este rito de los israelitas, entre los israelitas este rito de iniciación indicaba la admisión de la comunidad del pueblo escogido de Dios
y era también un símbolo de sumisión a los requerimientos divinos. Dios demandó la circuncisión de Abraham como señal del pacto que hizo con él y su descendencia, lo que los hizo representantes del verdadero Dios ante todos los demás pueblos paganos. Así que la circuncisión era un prerequisito para la participación en el rito pascual, el rito de la Pascua. Y aquí el padre de familia generalmente realizaba el rito en sus hijos, aunque cualquier israelita podía hacerlo en representación del padre, cualquier israelita adulto. La verdad, si yo fuera judío, a como están las cosas, no dejaría que nadie más lo hiciera y ni que tocara a mis hijos. Así lo haría yo solo. Así que, hermanos, la circuncisión era una señal externa, solamente externa, de que los judíos eran el pueblo escogido de Dios. Y al aplicarlo a los niños varones judíos, esto marcaba su separación de las naciones paganas. Eso era todo. Su separación de las naciones paganas que adoraban a otro tipo de dioses. Dioses con D minúscula. Era una ceremonia muy importante, ¿eh? Y Dios bendijo y le ordenó esta ceremonia a Abraham. Ahora, hermanos, pasando a la era después de Cristo, ya que estamos bajo el nuevo pacto en Cristo, la mayoría de los judíos en tiempos del Nuevo Testamento seguían con el mismo ritual, que físicamente, biológicamente no tiene nada de malo. Pero estaban total y erróneamente convencidos de que la circuncisión no era solamente la marca única y exclusiva de lo que los separaba de todos los demás hombres como el pueblo escogido de Dios que eran, sino que también ellos creían que era el rito por medio del cual ellos llegaban a ser aceptables para Dios, el rito externo. Para los judíos, si uno no estaba circuncidado, no era uno de ellos, aunque lo fueran sus padres y antepasados. Vean qué manera de clasismo, no sé cómo llamarlo, ¿no? Tenían ese enfoque. Hay una oración judía que me encontré, una oración judía en la circuncisión, que dice así, y cito: bendito sea el que santificó a su amado desde el seno materno y puso su ordenanza sobre su carne y selló su descendencia con la señal del santo pacto. La ordenanza rabínica establece esto: no comeréis la Pascua si no tenéis el sello de Abraham en vuestra carne, o sea, la circuncisión. No comeréis la Pascua. Ya poniéndole reglas a las reglas, ¿no? Añadiéndole más. O sea que si un gentil, por dar un ejemplo, si un gentil se convertía a la religión de Israel, no podía participar plenamente de ella hasta que hubiera cumplido 3 ordenanzas: bautismo, sacrificio y circuncisión. Todo venía en el paquete completo si es que querías hacerte judío. Vamos a Filipenses 3:5. Vean, el mismo apóstol Pablo cómo les presentó a los creyentes de la iglesia de Filipos, que fue una de las cosas que rigurosamente cumplieron sus propios padres. En él mismo, Pablo les está ahora sí que presumiendo sus cartas, su currículum. Filipenses 3:5. Vean cómo Pablo les dice quién fue él. Circuncidado ¿al qué? A 8º día, tal y como la regla judía lo requería, ¿no? Circuncidado al 8º día, y luego ya va con todos los demás lista de privilegios que tuvo Pablo: del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Sin embargo, sabemos que después de este mismo pasaje, que en todo esto Pablo lo tenía por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Al ganar a Cristo, todo eso ya no importa. Todos esos trámites externos eran basura. Esta es una de las razones por las que el nuevo Pablo, el nuevo hombre en Cristo, les había respondido tan solo unos versos antes de una manera tan maravillosa, hermanos. Vamos a Romanos 3, un poquito antes de nuestro pasaje. Romanos 3 del 28 al 30. En Romanos 3 del 28, ¿qué dice Pablo? Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Vean cómo se abren las puertas del mundo espiritual a los que no son judíos. Versículo 30, porque Dios es uno y Él justificará. ¿Por qué? Por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión.
¿Qué está dando a entender? Que no importa el rito externo, es por la fe en el Dios verdadero. Y que aquí como Pablo entiende tan bien que ya bajo el nuevo pacto en Cristo, esto es como un rito caduco. Las cosas como son. En el sentido espiritual, no vale. Si lo hacen está bien, si no lo hacen está bien, pero no impongan que eso es un rito necesario para la salvación. Y es así como el apóstol lucha una y otra vez, y lo vemos en sus cartas, cómo lucha varias veces en argumentos contra quienes querían imponerlo a los convertidos al cristianismo, a los judaizantes. Así que veamos los versos que nos tocan, hermanos. Versículo 9, comencemos. Versículo 9 de Romanos 4. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Vean cómo bienaventuranza aquí, la raíz griega es makarios. Bienaventuranza es makarios y significa la condición de recibir de Dios beneficios eternos. Eso es makarios. La condición de recibir de Dios beneficios eternos. Aquello que es duradero, que trasciende, que tiene ventajas eternas. Y muchos judíos creían que su seguridad eterna descansaba sobre el rito. En su comentario sobre el libro de Moisés, el rabino Menachem, un rabino llamado Menachem, escribió esto, y cito: nuestros rabinos han dicho que ningún hombre circuncidado verá jamás el infierno. Háganme el favor. El rabino Menachem, otra vez lo vuelvo a leer. Nuestros rabinos han dicho, ¿quiénes son ellos? Nuestros rabinos han dicho que ningún hombre circuncidado verá jamás el infierno. Ándale pues. Esas creencias eran sostenidas con tanta firmeza en el judaísmo que muchas de ellas fueron luego introducidas al cristianismo por conversos judíos hacia la iglesia primitiva. ¿Sí me explicó? Se siguieron llevando todo ese pensamiento y lo querían meter a fuerza a la iglesia primitiva. Y aún a la fecha, algunos cristianos, existen varios cristianos que se judaizan, ¿sabían? Mi esposa Salma me platica que se estaba congregando, no voy a decir el nombre de la iglesia, hace ya bastantes años, y que hubo un maestro que le enseñaba Antiguo Testamento. Pues le apasionó tanto la enseñanza del Antiguo Testamento que se judaizó. Y bueno, pues al agarrar algunas costumbres y cultura judía que es muy bonita, no tiene nada de malo, pero ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? Se judaizó el maestro. Por cierto, hermana, ¿quieres judaizarte? Personalmente yo me enteré que en marzo del 2023, no tiene mucho, en marzo del 2023, un grupo de rabinos se unieron para enviar una carta al primer ministro de Israel y al ministro de Seguridad, y así poder solicitar el permiso para realizar los rituales de sacrificio de Pascua dentro del monte del templo. O sea, para seguir haciendo sacrificios por sus pecados, seguir sacrificando corderitos. La carta explica que este es un momento único para hacer el ritual dentro del lugar sagrado. Vean lo que hay en esta carta. Yo ahí de chismoso, ahí merodeando en el dato, ¿no? A ver qué dice la carta. La carta decía esto: el sacrificio de Pesaj es uno de los mandamientos positivos más importantes de la Torá, y es el primero que la nación de Israel realizó durante el éxodo de Egipto como señal del pacto con el Creador. Dice: este pacto se renueva cada año en el patio del templo cuando todo Israel debe participar en el sacrificio ritual. Agrega. Así, entonces ahí explican que si bien carecen de una vaca roja, lo que los hace tener un estado de impureza para el ritual, los sacrificios rituales estarían marcados o dedicados a un tiempo en específico, ¿no? Donde colocan como ejemplo la Pascua, en donde nos importa tal estado, dice. Y sigo leyendo. Si bien tenemos la capacidad de cumplir esta mitzvah y no la hacemos, estamos renunciando a la responsabilidad que asumimos al salir de Egipto. ¿Dónde se quedaron ahí estancados los rabinos? Es lo que escribieron. Estamos renunciando a la responsabilidad que asumimos al salir de Egipto. ¿Cuál era el objetivo de salir de Egipto? Que el pueblo escogido de Dios
llegara a la tierra prometida y le ofreciera adoración a Él, al Dios verdadero. Todo esto viene desde el 2021, ¿sabían? Desde el 2021, cuando el rabino principal de Jerusalén dictaminó que el Corbán Pesach, o sea, el sacrificio de la Pascua, incumbe al pueblo judío incluso en los tiempos actuales, ¿no? Incluso en la ausencia de una estructura de templo, de algún templo o la falta de ella. Una vaca roja para purificar a Israel. ¿De dónde la van a sacar? Quiero saber. A lo mejor le ponían colorante vegetal, no sé. Para los que presiden el Sanedrín, el sacrificio tendría que realizarse en el monte del templo en nombre de todo el pueblo judío. Solitos se complican. En Israel los sacrificios y matanzas rituales están permitidas, ¿sabían? Hasta aún el día de hoy están permitidas. Y para ello se sacrifican cientos de ovejas cada Pascua en el monte Gerizim en Samaria. Este año, dicen ellos, habrá una recreación del ritual cerca de una de las puertas de la ciudad vieja de Jerusalén. Así como el ritual hindú que mencioné al principio, hermanos. ¿En cuánta esclavitud viven los que rechazan y siguen rechazando a Cristo? ¿Sí o no? ¡Qué esclavitud! ¡Qué cansado! Hasta me dio flojera nomás de leer esto. Todo esto hay que hacer. Pero nomás rechazar a Cristo, todo lo que los lleva. Rechazando a aquel quien se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, como dice el autor de Hebreos. Amén. Una sola vez. Vaya, si estos judíos tan solo leyeran la carta a los hebreos, la cosa cambiaría, ¿no? Muchos cambiarían su percepción de las cosas. Pero no les interesa. Si se los das, no lo van a leer. Por eso no entiendo yo a los cristianos que se quieren judaizar. ¿Para qué? Sí, agarra algunas costumbres judías, alguna cosa cultural que te atraiga, ok, pero nada que sea requisito. No lo tomes como requisito para tu salvación. Solamente por atracción que tienes por la cultura judía. Y volviendo a la época de Pablo, hermanos, la observancia de la ley de Moisés y la circuncisión entonces se convirtieron en asuntos en ese entonces tan notorios, tan insistentes, yo diría tan recalcitrantes por los judaizantes, que tuvo que convocarse un concilio especial de los apóstoles y los ancianos en Jerusalén para arreglar el problema. Imagínense, se tuvo que hacer un concilio. Porque decimos que a Abraham le fue contada por justicia, dice Pablo. Porque decimos que a Abraham le fue contada por justicia. Y aquí Pablo está repitiendo la misma frase que mencionó en el versículo 3 de este mismo capítulo 4, que a su vez nos lo trae del libro de Génesis 15:6, que dice, y Abraham creyó en el Señor y él lo reconoció como justicia. Se lo reconoció por justicia. Y los judíos se sentían orgullosos de llamarse hijos de Abraham. Así que Pablo menciona al primer patriarca como el ejemplo de alguien salvo por la fe. Y Pablo no dice que las leyes de Dios sean menos importantes, pero es imposible ser salvo simplemente por obedecerlas sin fe. Los que obedecían los mandamientos era porque estaban demostrando que había fe, no porque era el requisito. Pues nadie en sus fuerzas puede obedecerlas. De hecho, no nos hagamos. Sin fe ni siquiera hay una motivación. No hay una motivación alguna para obedecer. Ni siquiera nos hace del corazón. No nos nace. Los designios de la carne no pueden agradar a Dios. Ni les importa. Versículo 10, hermanos. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Aquí está, ¿qué está diciendo Pablo? Por lo tanto, su justicia no estaba basada en este rito, sino en la fe. Nada más en la fe. La cronología tan evidente del Génesis lo prueba. Cuando Abraham fue circuncidado, ya tenía 99 años de edad. No 8 días de nacido, ya 99 de edad. Ismael tenía 13. Ni siquiera estaba recién nacido, tenía ya 13 años. Ahí lo vemos en Génesis 17, del 23 al 25. No vamos a leerlo, pero ahí está el dato, en Génesis 17, 23 al 25. Pero cuando Abraham fue declarado justo por Dios, en el 15:6,
el pasaje que mencioné hace rato, Ismael no había nacido todavía, ni siquiera había sido concebido. Cuando Ismael nació, Abraham tenía ya 86 años. Por lo tanto, Abraham fue declarado justo por Dios al menos 14 años antes de ser circuncidado. ¿Ya vieron? Si los judíos tan solo se pusieran a hacer las cuentas, dirían, caramba, pues ¿cómo está esto? Entonces el padre de la fe nos falló, ¿o qué? Ahí está la evidencia, hermanos. Hizo el pacto con Dios 14 años antes de siquiera haber hecho el rito de la circuncisión. Sin embargo, hermanos, Dios le había hecho una promesa a Abraham y él le creyó que Dios la cumpliría mucho antes de que se hubiera efectuado este acuerdo, salvo que Dios mismo había dicho lo que haría. Y Abraham creyó en la lisa y llana palabra de Dios. Por ahí empieza todo, en creerle al Señor. Versículo 11, hermanos. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe. Vean la palabra sello. Aquí se traduce del griego sfragis, que también significa señal. Sello es señal. Como ustedes saben, hermanos, un sello es un objeto grabado, inscrito, que se presiona contra cera o arcilla blanda para sellar un documento, ¿no? En las Escrituras es algo precioso. Es algo precioso, pues es algo que Dios firma y absolutamente nadie lo puede quebrar, ni borrar, ni violar. En el sentido de marca o de posesión o propiedad, Abraham recibió la circuncisión como un sello de la justicia que tenía. Solamente fue eso, un sello de la justicia que tenía. Y en nuestra salvación, hermanos, Dios pone un sello espiritual, ¿sí o no? Es igual, no es literal pues, pero es un sello espiritual. Como vemos en Efesios 1, acompáñenme a Efesios 1, del 13 al 14. ¿Qué es lo que le dice Pablo a los Efesios? 1, 13 al 14. Vemos que en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso no es un rito externo. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios puede darte el sello. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. ¿Hasta qué día? Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Así que afirma aquí Pablo, afirma que los gentiles al creer en el evangelio de su salvación fueron sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu de la promesa, y Dios no miente. Cuando Dios promete algo lo cumple. Este es un pasaje tan hermoso de salvación, de que no se pierde nunca. Otra evidencia, hermanos, de que la salvación no se pierde. Si la salvación se perdiera, esto no tiene ningún sentido. El sello se rompe. ¿Quién lo rompe? Tú, ¿verdad? Tú tienes más poder que Dios para romper el sello que Dios puso con el Espíritu Santo. La salvación no se pierde. Si eres de Él, nada te va a separar del amor del Señor. Nada, Señor. Un pasaje tan hermoso. Y otra cosa, este sello, ¿quién lo inició primero? ¿Tú o Dios? Dios lo inició primero y lo selló en nosotros. Pero ojo, ¿significa que no somos responsables de nada de la salvación que se nos ha dado a pesar de estar sellada? No, claro que sí somos responsables. Sí somos responsables. Más adelante en Efesios 4:30, Pablo les exhorta a ellos, ¿qué? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Ya ven? La responsabilidad humana y la responsabilidad de obedecer. ¿Ya fuiste sellado? No creas que ya está todo fácil y que ahora viva la vida loca, ¿no? No, ya fuiste sellado, tienes una responsabilidad como hijo de Dios, de obedecer. Como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún circuncidado, volvemos al pasaje, que tuvo estando aún circuncidado. Abraham, el padre de la fe, todos los creyentes también. Fue declarado justo mientras él estaba aún sin circuncidar, 14 años antes, como mencioné.
Y Dios hizo esa promesa al patriarca mucho antes de la introducción siquiera de la circuncisión. Y él simplemente creyó en el Señor y tomó en serio su palabra, su promesa. Y ese sello de la fe de Abraham continúa marcándonos a nosotros. Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. ¿Quiénes son? Nosotros, los gentiles, no judíos, ¿no? A fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Miren, para el pueblo judío en la época de Pablo, el significado de la circuncisión era más que social. Era como un punto de entrada para una vida vivida bajo la ley de Moisés, que también es esclavizante. Si no se tiene al Señor, es esclavizante. Pero como los judíos ortodoxos de hoy en día, ¿no? Hemos estado viendo documentales, ahí les recomiendo en YouTube, algunos documentales de los judíos ortodoxos. Todavía en estas tierras hay una sección, un pueblito con judíos ortodoxos, van por las calles con traje blanco con negro, unas gabardinas muy grandes negras, su sombrerito, algunos con sus caireles, y todo es muy bonita la cultura, su comida, todo, pero al ver lo que hacen, tantos libros que tienen, las repeticiones que tienen que hacer, están estudiando ahí en las academias y están repite y repite cosas. Me pregunto qué repetirán. Tanto libro, cuánta complicación, ¿no? Por rechazar a Cristo, porque no está ahí Cristo en sus libros. De hecho, en uno de sus libros casi lo maldice. Están condenando al judío que se atreva a creer en Cristo, porque lo tienen como anatema casi horrible, que dentro de toda esa religiosidad bonita y ordenada, y tienen los rabinos una vida bien ordenada, puro rito externo. ¿De qué le sirve a uno entrar en un alto estatus social como ellos, alto estatus social religioso, si Cristo no te libera? Y ahí estás, y siguen con el ritual. ¿De qué sirve si aún no has sido liberado de tu pecado gracias a la obra expiatoria de Cristo? Vamos a Gálatas 5, hermanos. Acompáñenme a Gálatas 5 del 1 al 6. Gálatas es una regañada tremenda de Pablo, a los que quieren volver a lo mismo. Gálatas 5 del 1 al 6. Y vean cómo el apóstol exhorta a los creyentes de Galacia, que también tenían estos mismos conflictos. Gálatas 5 del 1 al 6. Estad pues firmes en la... ¿qué? En la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos, ¿qué? Si tan solo le creyeran estos pasajes, estos rabinos. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. O sea, si te dices que cumples la ley, pues a ver, cúmplela toda, a ver si puedes. Versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. ¿Y cuál es la justicia? Es una alegoría para aquel día. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que a fe que obra por el amor. Qué bonito cómo Pablo relaciona fe y amor, ¿no? El que de veras cree, ama al Señor. El que no ama al Señor, pues no le cree. Y esto nos lleva a una conclusión, hermanos. Una persona que confía en la circuncisión o en cualquier otra ceremonia u obra en cualquier religión, está anulando la obra de Cristo hecha en favor suyo, ¿sí o no? Está anulándola. Se coloca bajo una ley, y una persona que está bajo la ley debe obedecerla con perfección absoluta, lo cual es imposible, humanamente imposible. Volvamos al versículo 12, hermanos, de nuestro pasaje. Versículo 12. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión. Aquí los judíos en los días de Pablo querían usar la circuncisión para declarar que ellos eran los verdaderos descendientes de Abraham. Nosotros sí lo somos. Y Pablo insiste que para tener a Abraham como tu padre, tú debes de seguir las pisadas de la fe que tuvo el patriarca. Vean, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes. ¿Cómo Pablo se los recuerda? Antes de ser circuncidado.
Por cierto, el término nuestro padre Abraham es una frase bien importante, en donde los antiguos judíos guardaban celosamente, ¿sabían? Nosotros lo tenemos en un corito, en una alabanza. Nuestro padre Abraham tiene muchos hijos, ¿no? Pero ellos lo tenían como una frase muy importante y la guardaban con celos. No permitían que ningún gentil circuncidado convertido al judaísmo se refiriera a Abraham como nuestro padre, ¿sabían? Hasta eso. Le agregaban más cosas a sus reglas. No permitían que ningún gentil se refiriera a Abraham como su padre en la sinagoga, aunque se judaizara. ¿Sabían eso? Un gentil convertido debía de llamar a Abraham su padre, y solamente los judíos de nacimiento podrían llamar al patriarca nuestro padre. Aquí tal vez lo escribí mal. Un gentil convertido no lo debía de llamar su padre. Solamente ellos, los judíos de sangre, y que se practicaban el rito. Nuestro padre. A él sí, tú eres un agregado. ¿Y Pablo qué hace? Tira todo ese argumento, tira toda esa distinción y dice que por medio de la fe todos pueden decir nuestro padre Abraham. Qué precioso, ¿no? Nuestro padre Abraham en la fe, claro. Tan solo que imagínense cómo han de haber reaccionado los judíos que leían esta carta al ver que Pablo llamara a Abraham el padre de un pueblo no circuncidado. ¿Se pueden imaginar el escándalo? Se han de haber quedado pasmados, ¿no? No me sorprende entonces por qué tanto judío alborotó a la multitud. ¿Por qué alborotaba tanto a la gente para que corrieran a Pablo y a Silas o a Bernabé? ¿Por qué hacían eso? Le escandalizaban. A más de uno seguro le causó furia, escándalo. La fe y no la circuncisión es el vínculo vital a Abraham. Es mucho más importante tener la fe del patriarca y la justicia imputada a él debido a ello, que tener la misma circuncisión de Abraham. Pero no lo entendían, no querían entenderlo. Lo que importa, hermanos, no es pertenecer a una determinada nación, sino una manera de vivir una relación con Dios. No importa tu cultura, no importa tu ascendencia. Y los descendientes de Abraham no son los que pertenecen a una etnia o un pueblo o linaje determinados, sino los que pertenecen a la familia de Dios, del Dios vivo y verdadero, sean de la nación que sean. La inversa también es cierta. Uno puede ser judío de sangre, de pura cepa, y además estar circuncidado. Y sin embargo ser hostil al evangelio. A la inversa, uno puede ser así, y son hostiles como los que les platiqué, los rabinos ortodoxos, pero no son salvos. Son hostiles al evangelio de Cristo. Y así no son descendientes de Abraham en el verdadero sentido espiritual. No tiene ningún derecho de llamar a Abraham su padre, ni a reclamar las promesas de Dios, a menos que emprenda la aventura de la fe que hizo este primer patriarca. Con tan solo todo este breve pasaje, cómo Pablo los produce una sacudida en todo el pensamiento hebreo, ¿no es cierto? ¿Cómo los sacude Pablo? Por eso lo odiaban tanto. Los judíos creían que por el hecho de serlo nomás, gozaban automáticamente de los privilegios de la bendición de Dios y de la inmunidad al castigo. Ya porque soy judío y me practiqué el rito, soy inmune al infierno. La prueba de que se era judío era la circuncisión, ¿no? Lo tomaban todo esto tan literal, que algunos rabinos, ¿de qué hecho llegaban a decir algunos rabinos llegaron a decir esto: si un judío era tan malo que Dios tenía que condenarle, había un ángel cuya misión era volverlo otra vez incircunciso antes de entrar en el lugar del castigo. ¿De dónde sacan eso? Lo vuelvo a leer. Si un judío era tan malo que Dios tenía que condenarle, había un ángel cuya misión era volverle otra vez incircunciso antes de entrar en el lugar de castigo. Sí, y aunque nosotros no somos judíos ni venimos de estas costumbres, hermanos, ¿cómo podemos aplicar estos pasajes a nuestro contexto? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, como mexicanos, ¿de dónde venimos? ¿Cuál ha sido la religión predominante en México y en toda América Latina? Yo sé, todos salimos de ahí, casi todos. Muchos salieron de aquí, muchos que están aquí salieron de ahí. Y si turisteamos por algunas catedrales, capillas
y algunos sitios sagrados del catolicismo nos pueden ser incluso una experiencia cultural y folclóricamente bonita. Claro que sí. Dense un paseo en plan turista por la basílica. Hay muchas cosas muy bonitas ahí, muy preciosas. Y en cada catedral de cada pueblo, de cada provincia de la República Mexicana, hay cosas muy interesantes, muy bonitas. La construcción de las iglesias, tanto por dentro como por fuera, son un deleite visual, pero espiritualmente triste, ¿no? Eso es. Por ejemplo, está el caso del santuario de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Es un santuario que está construido sobre el lugar donde supuestamente la guadalupana se apareció ante Juan Diego, con la esperanza de que ella interceda por los mexicanos ante Dios. Ustedes lo saben. Y cada año, ¿qué pasa? Los 12 de diciembre, millares de peregrinos se arrastran sobre sus manos y rodillas a lo largo de unos 400 metros hasta llegar al santuario. Después de eso pueden entrar y encender velas, una por cada amigo o pariente a favor del cual ha venido para tratar de reducir su permanencia en el purgatorio. Y de todo esto venimos, hermanos. Como los hindúes, lo que leí al principio, como los judíos sin Cristo, de todo esto venimos. A lo largo de su historia, la Iglesia de Roma ha enseñado, la verdad, el sistema romano ha enseñado la salvación por obras, algo equivalente a la circuncisión. La diferencia no es demasiada. Bajo los ojos de Dios es lo mismo. En su libro Fundamentos del Dogma Católico, escrito en 1962, el doctor Ludwig Ott explica las enseñanzas cardinales del catolicismo romano con respecto a la salvación y la bendición espiritual. Vean cómo Ott define los sacramentos en el catecismo romano así, y cito: los sacramentos son una cosa perceptible por los sentidos, la cual sobre la base de la institución divina posee el poder de efectuar y hacer manifiestas la santidad y la justicia. Ludwig Ott continúa diciendo: los sacramentos confieren gracia de inmediato. ¿Según quién? ¿Quién lo dijo? Los sacramentos confieren gracia de inmediato, sin la mediación de la fe de una persona. Otro: los sacramentos confieren gracia santificadora a quienes los reciben. Otra: puesto que los ritos sacramentales confieren la regeneración, el perdón, el Espíritu Santo y la vida eterna, para la dispensación de esa gracia es necesario que el ministro sacerdote ejecute la señal sacramental de la forma apropiada. Otra: ni la creencia ortodoxa ni la dignidad moral por parte del recipiente es necesaria para la validez de un sacramento. Ni la creencia ortodoxa ni la dignidad moral por parte del recipiente es necesario para la validez de un sacramento. O sea, ¿cómo? O sea, el que lo ejecuta puede ser un tipo inmoral, pero no pasa nada. Yo creo que por eso, ¿no?, descubrimos tantas cosas. Citando partes del libro apócrifo llamado Carta de Bernabé, Ludwig Ott, este mismo hombre de quien les estoy platicando, reporta esto: el sacramento de la Eucaristía, o sea, la misa, une a Cristo y todo el que lo recibe. Como alimento espiritual, la misa preserva y acrecienta la vida sobrenatural del alma. Todas las cosas, ¿de dónde saca? Hasta poeta me resultó. En consecuencia, sigue este señor, ya iba a decir hermano, el sacerdote Ludwig Ott, el hermano Ott. En consecuencia, según él, si a un católico fiel en cualquier parte del mundo se le pregunta si ha recibido a Cristo, lo más probable es que responda que lo recibió en la última misa a la que asistió. Entonces es un ciclo sin terminar. Es espiritual, caray, no es un objeto. Lo va a responder que lo recibió en la última misa a la que asistió y en todas las demás misas a las que ha ido en su vida. O sea, nunca va a parar. Otro: los sacramentos de penitencia, santas órdenes, matrimonio y extrema unción también se afirma que imparten por sí mismos otros beneficios espirituales de la gracia divina. Y se oye tan bonito. Si tú eres un católico devoto, lo lees y dices: qué bonito, ¿no? Es que todo está tan bien ordenado, ¿no? Sí, está bien estructurado, ¿no? Es como reglas congruentes consigo misma, ¿no? O sea, es un sistema congruente consigo mismo, ¿no? Por eso muchos caen y dicen: no, pues sí, está sólido. Otro punto de Ott: ni siquiera Dios participa directamente en la eficacia de los sacramentos. Entonces,
Ellos operan no solamente sin que sus recipientes tengan fe. Ellos operan no solamente sin que sus recipientes tengan fe, sino también sin necesidad de que Dios imparta su gracia directamente. Pues entonces, ¿quién lo entiende, caray? El poder radica en la fórmula del rito. Solito ya se balconeó. Solito ya dijo que es. Todo el poder radica en la fórmula del rito. ¿De verdad de cuántas cosas nos liberó el Señor, no, hermanos? Otra vez me cansé. Todo eso hay que hacer. Todo eso, ay, ¿por qué tan? Ahora entiendo por qué tantos libros con los rabinos. Ha de ser pura cosa de esa, pura tontería de esas, así, con apariencia de solemnidad y seriedad, ¿no? Esa es exactamente la clase de poder que los judíos en el tiempo de Pablo le atribuían a la circuncisión. Y puesto que ellos creían que lo que era cierto acerca de Abraham en cuanto a la justificación era cierto para cualquier persona, en especial para un judío, pues Pablo continúa usando al patriarca como su modelo. Órale, ¿creen en Abraham? Vean lo que hizo Abraham. ¿Creían que el rito está basado en Abraham? Pues vean el padre de la fe, el ejemplo que puso. Respondiendo a su propia pregunta acerca del tiempo en que Abraham fue declarado justo, aquí Pablo, ¿cómo les declara que esto tuvo lugar? No en la circuncisión, chiquitos, sino en la incircuncisión. En la incircuncisión, como dice Deuteronomio 36, anótenlo. Deuteronomio 36, ¿qué dice? Y circuncidará Jehová tu Dios, ¿qué? Tu aparato reproductor masculino, no, tu corazón. Y es literal que te saques el corazón y cortes. No, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Todo es espiritual, todo es interno, no en el rito, sino fuera de este. Porque lo importante es la actitud del corazón, hermanos, la fe. Como dice Jeremías 4:4, anótenlo. Jeremías 4:4. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá. Obviamente no es literal, es absurdo, ¿no? Quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que, ¿qué? Que mi ira salga como fuego. En pocas palabras le está diciendo Dios a su pueblo, arrepiéntanse. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Qué tremendo, ¿no? Ay, es un mensaje de intolerancia. No, es una exhortación de Dios a nuestra maldad y nuestra terquedad tan recalcitrante, ¿no? Eso es, hermanos. Ya como conclusión, Pablo dejó bien sentado con cimientos firmes el gran principio de que el camino a Dios no consiste en pertenecer a una nación, ni en llevar en el cuerpo una señal, sino la fe que cree la palabra de Dios, según la cual todo depende no de los méritos del hombre, sino solamente de su gracia, de la gracia de Dios. El centro de nuestra fe debe ser Cristo y su obra redentora, su obra expiatoria, su obra salvadora, no las propias, no las obras nuestras. Inclinemos nuestra cabeza, hermanos. Bendito Señor, gracias te damos por este pasaje tan precioso, que aparentemente es un poco serio, pero aparentemente es innecesario para nosotros que no somos judíos meramente, pero la aplicación a nuestra vida actual sigue vigente. Así como ellos practicaban ritos que ya no son válidos, nosotros también venimos de practicar ciertos ritos acorde a nuestra cultura, pero delante de ti, Señor, desde el punto de vista espiritual no tienen valor para nada. Toda la forma, Señor, no vale si el corazón no está dispuesto a creerte a ti. Y tú nos dejaste tu palabra para que la creamos. Y una vez que creamos, obedezcamos, Señor, de todo corazón.
no por presión de nadie, que nadie nos arrastre, no por obligación, sino que sea de todo corazón, Señor, quererte a ti y por lo tanto obedecerte y darte gloria, porque eso es lo más importante y es el único fin de todo hombre, darte gloria, Señor. Gracias, Señor, por mis hermanos que nos acompañan en este día y que salgan bendecidos, fortalecidos en sus corazones, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Y nuevamente, ¿por qué no? Feliz año nuevo.